Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El vacío era silencio puro. Era la clase de silencio que devora gritos, la clase que atestigua la muerte de imperios. Donde una vez se alzó una flota, elegantes naves de guerra humanas dispuestas en formación perfecta, ahora solo quedaban metal retorcido y cascos destrozados. El cementerio de Cygnus Prime se extendía a lo largo de 1000 kilómetros de espacio. Las ruinas de una última y desesperada batalla flotando en la oscuridad. Y en ese cementerio, una nave aún vivía. La HSS Valkyrie flotaba a la deriva, herida, pero desafiante. Marcas de quemaduras recorrían su blindado casco, cicatrices de plasma ennegreciendo su otrora prístino blindaje de titanio. Secciones enteras de la nave estaban abiertas al vacío. Cables expuestos y vigas destrozadas se extendían como costillas rotas. El soporte vital fallaba en la mitad de las cubiertas. Los cañones de riel principales estaban muertos, las bahías de torpedos, vacías. Incluso los motores chisporroteaban, apenas aferrándose a la funcionalidad. Y, sin embargo, todavía respiraba. Dentro, el capitán Elías Vaz permanecía en el centro del puente, con los puños apretados a la espalda y la mandíbula tensa. Era un hombre alto, con la complexión de alguien que ha pasado toda una vida en el implacable cuerpo de oficiales de la Marina. Su uniforme estaba chamuscado en los bordes, la tela rasgada donde la metralla casi lo había destrozado horas atrás. La tenue iluminación de emergencia proyectaba largas sombras sobre su rostro, acentuando el agotamiento en sus ojos de un gris gélido. «Informe de daños», ordenó, con voz firme a pesar del dolor en sus costillas. El teniente Ardan Cole, su oficial táctico, se limpió la sangre de un corte en la frente antes de responder. «Integridad estructural al 30%, escudos desconectados, armas inutilizadas, señor». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «Motores al 15% de potencia y perdimos contacto con ingeniería hace 10 minutos». Vaz exhaló lentamente. Ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. ¿Supervivientes? Cole vaciló, luego intercambió una mirada sombría con la teniente Aliyah Kade, la oficial de comunicaciones. Ella era generalmente la que tenía una voz firme, pero incluso ella flaqueó. 63, dijo en voz baja. De 900. Vaz cerró los ojos por medio segundo. Luego los abrió de nuevo. Bien, masculló. Entonces lucharemos con 63. Un crujido de estática interrumpió el pesado silencio del puente. El sonido fue agudo, deliberado. Una transmisión. Los dedos de Cade volaron sobre la consola, sus manos firmes a pesar de la tensión en su rostro. «Son ellos», susurró. Vaz se giró hacia la pantalla principal, donde la vasta y dentada silueta del acorazado celtano devastador se cernía en la distancia. Era un monstruo de nave de guerra, erizado de armamento. Su casco, una masa cambiante de aleaciones alienígenas que parecía pulsar como si estuviera viva. Los celtanos no solo construían sus naves, las cultivaban. Y esta había sido la verdugo de su flota. «Conéctalo», dijo Vaz. Un momento después, el puente se llenó con la voz profunda y resonante del Señor Supremo Kestal. Suave, mesurada, empapada en la certeza absoluta de su superioridad. «Nave humana», habla el Señor Supremo Kestal del dominio celtano. «Su flota ha desaparecido. Su nave está lisiada. Su gente está muerta. Ríndanse». Vaz exhaló lentamente, el peso del momento presionando contra sus costillas. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su mente se agudizó. Miró a su tripulación, los últimos y maltratados restos de la Valkyrie, con los rostros manchados de sudor y sangre, los ojos llenos de agotamiento, pero no de rendición.
Volvió a mirar la pantalla. Aquí el capitán Elías Vaz de la HSS Valkyrie, dijo, con voz inquebrantable. Y solo tengo una cosa que decirle. Kestal. Una pausa, luego la voz de Kestal, curiosa. Hable. Vaz se inclinó hacia adelante, su expresión tranquila pero desafiante. Váyase al infierno. Silencio. Luego, una risa baja y divertida del señor de la guerra alienígena. Que así sea, murmuró Kestal. Mueran en la oscuridad. Entonces la transmisión se cortó. En el puente, nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, Ardan Cole tragó saliva y se volvió hacia su capitán. ¿Y ahora qué? Vaz respiró hondo. Corremos, dijo. Nos escondemos, y cuando llegue el momento, miró las ruinas de la flota, los restos de una otrora orgullosa armada humana. Su mirada ardía. Luchamos. Y en algún lugar, en las profundidades de la Valkyrie, la IA de la nave, Eos, observaba. Y aprendía. La HSS Valkyrie cojeaba por el vacío como una bestia herida. Los motores fallando, el casco sangrando atmósfera en la oscuridad infinita. No tanto volando como yendo a la deriva, mantenida a flote por pura rebeldía y la voluntad de las 63 almas a bordo. El acorazado celtano devastador se cernía en la distancia, su silueta dentada cortando la oscuridad como un depredador rastreando a su presa. El capitán Elías Vaz estaba en el centro del puente tenuemente iluminado, agarrando la barandilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes sobre las consolas y los rostros sombríos de su tripulación superviviente. No nos están siguiendo, masculló Ardan Cole, con los ojos fijos en la pantalla táctica. La masiva nave de guerra alienígena permanecía inmóvil, sus armas frías por ahora. No tienen por qué, respondió Aliyah. Saben que estamos lisiados. Nos están dando tiempo para que también nos demos cuenta. Vaz exhaló por la nariz. Kestal está jugando con nosotros. Los celtanos ya habían ganado. Ahora querían saborearlo. No mientras él estuviera de guardia. Se volvió hacia el oficial de navegación, Anendarius Gu, uno de los pocos oficiales subalternos que seguían con vida. El chico apenas tenía 25 años, su uniforme chamuscado, sus manos temblando ligeramente mientras manipulaba los controles defectuosos. ¿Opciones?, preguntó Vaz. Gu vaciló, luego se obligó a concentrarse. Hay un campo de asteroides a 300.000 clics de nuestra posición. Es denso. Depósitos radiactivos en la roca podrían enmascarar nuestra firma si apagamos los sistemas. Vaz asintió. Fije el rumbo. Con todo lo que nos queda. Gu tragó saliva y tecleó la orden. Los motores de la Valkyrie se encendieron débilmente, luchando por impulsar la maltrecha nave de guerra hacia adelante. Cada metro que ganaban era una victoria. Detrás de ellos, el devastador permanecía quieto, observando. El campo de asteroides se alzaba adelante. Trozos irregulares de roca y hielo cayendo por el espacio, bañados por la pálida luz de una estrella moribunda. Era una trampa mortal para cualquier nave lo suficientemente estúpida como para navegarla a alta velocidad, lo que lo convertía en el escondite perfecto. Apagamos motores una vez que estemos dentro, ordenó Vaz. Potencia mínima. Nos volvemos invisibles. La Valkyrie se deslizó en la arremolinada masa de escombros, los propulsores de maniobra disparando en ráfagas cortas. Afuera, los asteroides pasaban zumbando, algunos rozando el casco. Las luces principales de la nave parpadearon y se apagaron, dejando solo el tenue brillo de los paneles de instrumentos. Motores desconectados, informó Gu. Funcionamos con baterías de emergencia. Vaz exhaló. Bien. Ahora a esperar. Los segundos se convirtieron en minutos. El único sonido en el puente era el débil zumbido del soporte vital y los lejanos crujidos de la nave herida. Cada latido del corazón parecía una eternidad. Entonces Cade susurró. Se están moviendo. En la pantalla, el devastador comenzó a deslizarse hacia adelante, sus naves de escolta barriendo el terreno como una manada de lobos. Están escaneando, murmuró Cole. Barridos de frecuencia amplia. Saben que estamos aquí.
Pero no saben dónde, dijo Buzz, entrecerrando los ojos. El campo de asteroides era espeso, lo suficientemente denso como para dispersar la mayoría de los escaneos convencionales, pero los celtanos no eran convencionales. Segundos después, la primera explosión sacudió la nave. Los celtanos no los estaban buscando. Los estaban ahuyentando. El asteroide junto a la Valkyrie se desintegró en un destello de plasma azul, enviando una onda de choque a través del campo. Siguió una segunda explosión, luego una tercera. El devastador no estaba cazando. Estaba exterminando, reduciendo el campo de asteroides a polvo, sección por sección. Si nos quedamos quietos, seremos los siguientes, dijo Cole, apretando los dientes. Buzz no dudó. Propulsores, encendido mínimo. Manténos moviendo, lentos y constantes. Gu asintió, con las manos volando sobre los controles. La Valkyrie comenzó a derivar, deslizándose entre trozos de roca mientras más explosiones convertían asteroides en escoria fundida. Entonces la alarma de proximidad gritó. ¡Contacto! Gritó Cade. Nave de patrulla enemiga. A las 2 en punto. Acercándose rápido. Buzz giró la cabeza hacia la pantalla. Un esquife celtano zigzagueaba entre los asteroides, su casco liso y orgánico pulsando con una espeluznante bioluminiscencia. Todavía no nos han visto, dijo Cole. Pero lo harán. La mente de Buzz corría a toda velocidad. La nave no tenía armas principales, apenas energía. Huir era un suicidio. A menos que... Se volvió hacia Cade. ¿Cuánta energía tenemos en los condensadores de los cañones de riel? Cade parpadeó. Los cañones principales están fritos. No los cañones principales, interrumpió Buzz. Las torretas de defensa puntual. Ella comprobó. Suficiente para 3 disparos, quizás 4. Buzz miró el esquife, luego los escombros que giraban a su alrededor. Se formó una idea temeraria, demente. No les disparamos a ellos, dijo. Le disparamos a un asteroide justo encima de ellos. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. ¿Quiere que les dejemos caer una roca encima? Buzz esbozó una sonrisa sombría. Quiero cegarlos. Se volvió hacia Cade. Apunta a esa roca a 200 metros a babor. Fuego a mi señal. El esquife se acercaba, sus sensores barriendo el campo. Casi. Ahora. La torreta disparó. Un único proyectil atravesó el asteroide, haciéndolo añicos en una nube de escombros a alta velocidad. El esquife celtano voló directamente hacia el caos. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, el esquife se estrelló contra un trozo de roca del tamaño de una lanzadera. Sus escudos destellaron y luego colapsaron. El impacto lo envió girando fuera de control, su casco rompiéndose mientras caía en la oscuridad. El puente estalló en vítores. Buzz no sonrió. Sus ojos seguían fijos en la pantalla. El devastador se había dado cuenta. El acorazado ajustó su curso. Los celtanos los habían encontrado. Motores en línea, ordenó Buzz. Es hora de irse. Gu activó la máxima potencia. La Valkyrie se sacudió hacia adelante, los propulsores rugiendo a la vida. Detrás de ellos, el devastador abrió fuego. La primera lanza de plasma falló por metros, tallando una cicatriz fundida en un asteroide. La segunda rozó la sección de popa de la Valkyrie, enviando una sacudida a través de la nave. ¿Escudos?, preguntó Buzz. Cole rió amargamente. ¿Qué escudos? Adelante, el campo de asteroides se adelgazaba. El espacio abierto se cernía más allá. La libertad, si podían alcanzarla, pero los celtanos se estaban acercando. Buzz apretó la mandíbula. Le quedaba un último movimiento por jugar. Eos, dijo. La IA de la nave respondió al instante, su voz suave, sintética, pero con algo más. Algo casi curioso. Sí, capitán. Necesito que traces un salto hiperespacial a ciegas, dijo. Coordenadas aleatorias, alcance máximo. Una pausa. Un salto a ciegas conlleva un 72% de probabilidad de colisión con. Hazlo de todos modos.
Los motores de la Valkyrie rugieron mientras el motor de salto se activaba. La energía surgió a través de la maltrecha nave. El espacio mismo se retorcía mientras los cálculos finalizaban. El devastador disparó una última vez. Nunca impactó. La HSS Valkyrie se desvaneció en el vacío, y la caza continuó. El espacio se retorció. Por una fracción de segundo, la realidad se estiró en ángulos imposibles. Las estrellas se extendían por el vacío como pintura arrastrada sobre un lienzo. Luego, con una sacudida violenta, la HSS Valkyrie fue escupida de nuevo al espacio real. La nave se estremeció, el metal gimió como una bestia herida. Chispas llovían de los conductos superiores. La cubierta tembló bajo las botas del capitán Elías Bass. Luego, el silencio. Bass exhaló el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Informe, ordenó. Anson Darius Gu se inclinó sobre la consola de navegación, con las manos temblorosas mientras escaneaba las lecturas. Su voz era inestable. Salto completado. Estamos en algún lugar del sistema EOS. Tercer planeta. EOS 4. Sistema sin cartografiar. El teniente Ardan Cole frunció el ceño ante su pantalla. Ese salto frió la mitad de nuestros circuitos restantes. Los motores apenas se mantienen. Los escudos siguen muertos y las armas. Soltó una risa amarga. Podríamos lanzarles piedras. La mirada de Bass se desvió hacia la pantalla de visualización delantera. Adelante yacía EOS 4, un mundo oscuro y amenazador envuelto en tormentas arremolinadas. Nubes de tormenta del tamaño de continentes se arrastraban por su superficie, destellando con ráfagas de relámpagos verdes. Era un planeta muerto. Sin ciudades, sin naves, sin vida. Perfecto. Aterrizaremos ahí, decidió Bass. Nos esconderemos, repararemos, y si esos bastardos nos encuentran. Su mandíbula se tensó. Haremos que sangren por cada centímetro. La teniente Aliyah Kade, la oficial de comunicaciones, se giró desde su consola. Estoy captando algo. Bass se puso rígido. ¿Celtanos? Ella negó con la cabeza, ajustándose los auriculares. No, es antiguo. Una baliza de socorro humana. Débil. Lleva años funcionando, quizás décadas. Bass frunció el ceño. Ubicación. Kade trabajó rápido. Superficie del planeta, cerca del Ecuador. Podría ser un antiguo puesto de avanzada. Bass miró a Cole. El oficial táctico se encogió de hombros, cansado. Si es humano, podría tener algo que podamos usar. Bass lo consideró. Cada instinto le gritaba que el tiempo jugaba en su contra. El devastador estaría buscando, pero los suministros, un refugio, eso podría ser la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. De acuerdo, dijo. Lo investigaremos. Gu, llévanos abajo, con cuidado. La Valkyrie se inclinó hacia el planeta azotado por la tormenta, los maltrechos propulsores ardiendo mientras descendían al vórtice. La nave se sacudió al entrar en la atmósfera, el casco temblando bajo la tensión. Afuera, vientos huracanados aullaban contra el blindaje, y espesas nubes envolvieron la nave por completo. Relámpagos verdes azotaban el cielo, iluminando la cabina con destellos espeluznantes. La presión atmosférica es apenas tolerable, masculló Gu. Las tormentas están interfiriendo con los sensores. ¿Visuales? Preguntó Bass. Negativo. Entonces la tormenta los escupió. Las nubes se abrieron lo suficiente como para revelar un páramo desolado y barrido por el viento. Montañas escarpadas sobresalían del suelo como dientes rotos, con tormentas de polvo arremolinándose entre ellas. Luego, a través de la estática en la pantalla, emergió una silueta, una instalación, medio enterrada en la arena, sus muros picados por el tiempo. Una vieja base de Erzgov yacía en ruinas. La baliza pulsaba débilmente desde una torre derrumbada. Bass se inclinó hacia adelante. Aterriza. Los puntales de aterrizaje de la Valkyrie se extendieron, la nave estremeciéndose al tocar la superficie agrietada. Vapor se escapaba de los sistemas hidráulicos defectuosos. El metal gimió al asentarse. Bass se desabrochó el arnés. Cole, Kade, vienen conmigo.
Gu. Mantén la nave preparada para el despegue. Cole revisó su arma de cinto. ¿Crees que encontraremos algo útil? Los labios de Buzz se curvaron en una sonrisa sin humor. Creo que si no lo hacemos, estamos muertos. El aire estaba cargado de electricidad estática. Incluso a través de los filtros de su casco, Buzz podía saborear el regusto a hierro del polvo y el ozono. La entrada al puesto de avanzada estaba medio derrumbada, con arena amontonada contra las puertas reforzadas. El tiempo las había roído, el óxido se arrastraba por un metal que una vez fue prístino. Cade se arrodilló junto al panel de control, quitando el polvo de la antigua interfaz. «Todavía tiene energía», murmuró. «Apenas. Ábrela». Trabajó rápido, puenteando circuitos dañados. Un segundo después, la puerta se abrió con un gemido, revelando la oscuridad más allá. El aire que salió estaba viciado, espeso con el olor a descomposición. Cole hizo una mueca. Encantador. Sus botas resonaron al entrar. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente a lo largo del pasillo, proyectando largas sombras contra paredes marcadas por disparos de láser. Algo malo pasó aquí, masculló Cade. Buzz vio el primer cuerpo momentos después, o lo que quedaba de él. Un esqueleto humano desplomado contra una consola, los restos de un uniforme andrajoso aferrados a los huesos. El parche con el nombre estaba descolorido, pero la insignia era clara: Operaciones Especiales de Erzgov. Cole se agachó a su lado. Traumatismo espinal. Este tipo no solo murió. Lo dejaron caer. Buzz escaneó la habitación. Más cuerpos. Algunos humanos, otros no. Los restos no humanos eran retorcidos, alargados. Sus huesos no eran naturales. Habían crecido dentro de su armadura, fusionados con placas orgánicas. Celtanos. Lucharon, susurró Cade, y perdieron. La mirada de Buzz se posó en un terminal que aún funcionaba, su pantalla agrietada parpadeando con datos antiguos. Introdujo un comando, accediendo a los últimos registros. Se reprodujo un mensaje. La voz de un hombre, llena de dolor. Si estás escuchando esto, estamos muertos. Los celtanos nos encontraron. Resistimos todo lo que pudimos. Pero este lugar, este puesto de avanzada, no era solo una estación de investigación. Era una bóveda. Un proyecto de último recurso. La iniciativa Centinela. La estática crepitó. Todavía está aquí, bajo llave. Si puedes llegar a ella, quizás la humanidad aún tenga una oportunidad. El mensaje terminó. Cole exhaló. ¿Qué diablos es el Centinela? Buzz no lo sabía, pero sabía una cosa. Si los celtanos habían matado para mantener este secreto enterrado, entonces lo que fuera que estuviera aquí abajo valía la pena luchar por ello. Afuera, los truenos retumbaban sobre el páramo, y en órbita, el devastador se estaba acercando. La instalación gimió mientras la tormenta exterior se intensificaba, los vientos aullando a través de los pasillos destrozados. El polvo se arremolinaba bajo la tenue iluminación de emergencia, las partículas atrapadas en los haces de luz de sus cascos. El capitán Elías Buzz estaba de pie junto al terminal, con la mandíbula apretada y el corazón palpitante. El último mensaje del viejo oficial de Erzgov resonaba en su mente. La iniciativa Centinela. Si puedes llegar a ella, quizás la humanidad aún tenga una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? ¿Victoria? ¿Supervivencia? ¿Venganza? Buzz apretó los puños. Fuera lo que fuera este secreto, había sido enterrado por una razón. Los celtanos habían masacrado a todos aquí para mantenerlo oculto. Eso significaba una cosa. Valía la pena encontrarlo. Detrás de él, la teniente Aliyah Cade trabajaba furiosamente en el terminal agrietado, sus dedos deslizándose sobre el teclado desgastado. Líneas de datos corruptos pasaban por la pantalla. Fragmentos de antiguos registros de seguridad parpadeaban intermitentemente. ¿Puedes acceder a los archivos?, preguntó Buzz. Quizás, murmuró Cade, mordiéndose el labio. El sistema es antiguo. La mayoría de los archivos están corruptos, pero, frunció el ceño mientras introducía un comando. Hay un subnivel restringido, cerrado a cal y canto. El teniente Ardan Cole,
agachado junto a uno de los cadáveres desecados, soltó una risa seca. Supongo que lo que sea el centinela, está ahí abajo. Cade asintió. La seguridad de la bóveda sigue activa, pero si puedo puentear las cerraduras. Un chillido agudo y penetrante resonó por la base. La sangre de Buzz se heló. Cole levantó su rifle de un tirón. Dime que eso ha sido el viento. No lo fue. El sonido había sido orgánico, gutural. Había hecho eco y había estado cerca. La tensión en el aire se volvió cortante como una navaja. Buzz quitó el seguro de su rifle, mirando a Cade. Abre esa puerta. Ahora. Los dedos de Cade volaron sobre el teclado, su respiración se aceleró. En ello estoy. Cole apuntó con su rifle por el pasillo oscuro. Su cuerpo se tensó. Las luces de emergencia parpadearon. Las sombras danzaron en las paredes. Buzz activó el escáner infrarrojo de su casco. Las firmas de calor de Cade y Cole brillaban en un rojo constante contra el frío acero de la instalación. Pero más allá de ellos, algo se movía. Múltiples firmas. Y se estaban acercando. Cade, dijo Buzz, en voz baja. Lo sé, siseó ella, sus dedos moviéndose más rápido. El chillido llegó de nuevo, seguido por un sonido de correteo, un horrible chasquido quitinoso. Entonces las luces de emergencia se apagaron por completo. La instalación se sumió en la oscuridad. La primera criatura atacó rápido. Buzz apenas pudo vislumbrarla en el resplandor del fogonazo de su rifle. Alta, delgada, cubierta de placas bioorgánicas. Se movía sobre dos piernas, pero tenía brazos alargados y multiarticulados que terminaban en garras afiladas. Sus ojos, pozos negros y sin alma, brillaban en la oscuridad. Se abalanzó. Buzz disparó a quemarropa, la ráfaga de plasma impactando en su pecho. La cosa chilló y retrocedió, pero no cayó. Cole soltó una ráfaga de disparos, derribando a otra criatura que había saltado sobre una consola rota. «Tenemos compañía», gritó. Más movimiento. Estaban por todas partes, arrastrándose por las paredes, aferrándose al techo, sus cuerpos deslizándose entre los escombros con una agilidad espantosa. Cade gritó cuando una de ellas se lanzó hacia ella. Buzz se giró demasiado lento, pero antes de que pudiera alcanzarla, Cole la apartó de un placaje, enviándolos a ambos a estrellarse contra un viejo rack de servidores. «Abre esa puerta», ladró Buzz, descargando otra ráfaga contra la criatura más cercana. Las balas atravesaron su exoesqueleto, pero siguió avanzando, gruñendo a través de hileras de dientes como agujas. «En ello estoy», gritó Cade, corriendo de nuevo hacia la consola. Buzz sacó su arma de cinto con la mano izquierda, disparando 2 rondas más a la cabeza de la criatura. Esta vez, se desplomó, su cuerpo convulsionando violentamente antes de quedar inmóvil. Más venían. «Cade». El terminal emitió un pitido. «Lo tengo». Una pesada puerta de metal se abrió con un silbido al final del pasillo, revelando una escalera que descendía hacia lo desconocido. «No hay tiempo para discutir», gritó Buzz. «Muévanse». Cole agarró el brazo de Cade y la arrastró hacia la abertura. Buzz les dio fuego de cobertura, luego corrió tras ellos, sus botas resonando contra el suelo de acero. Justo cuando las criaturas avanzaban, la puerta de la bóveda se cerró de golpe detrás de ellos. Silencio. El único sonido era su respiración agitada. La cámara subterránea estaba fría. Escarcha se aferraba a las paredes. El aire, espeso con una quietud espeluznante y estéril. El espacio era masivo. Hileras de puertas reforzadas bordeaban las paredes. Antiguos terminales parpadeaban suavemente en la oscuridad. Cade se tambaleó hacia adelante, con las manos en las rodillas, jadeando. ¿Qué demonios eran esos? Cole todavía agarraba su rifle como si fuera un salvavidas. No eran celtanos, su voz era tensa. Algo peor. Buzz exhaló bruscamente, forzando a su corazón a ralentizarse. Se volvió hacia la consola más cercana. «Cade, danos respuestas». Ella asintió y corrió hacia el terminal, limpiando el polvo de la pantalla. Con unas pocas pulsaciones, accedió a lo que quedaba de los archivos de la base. Un nombre apareció en la pantalla:
Proyecto Centinela. Aquí vamos, murmuró Cade. Abrió los archivos, escaneando a través de capas de encriptación. Parece que Erzgov estaba trabajando en algo grande aquí. Investigación secreta de operaciones encubiertas, integración avanzada de IA, cibernética de grado militar, algo sobre una nave de guerra experimental. Bass se inclinó. ¿Una nave de guerra? Ella asintió. No cualquier nave de guerra. El Centinela no era una nave. Era una entidad. Un acorazado controlado por IA construido para luchar de forma autónoma contra los celtanos. Fue diseñado para pensar, adaptarse, sobrevivir. Un arma sin tripulación humana. Bass sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los dedos de Cade se cernieron sobre el teclado. Se completó. Un largo silencio. ¿Entonces dónde está?, preguntó Cole. Cade tragó saliva. ¿Enterrado? Giró la pantalla hacia ellos. Apareció un esquema. Una estructura masiva enterrada bajo la superficie del planeta. Una nave de guerra de kilómetros de largo, todavía intacta, todavía esperando. La mente de Bass corría. Si el Centinela seguía operativo, si podían despertarlo, entonces tenían un arma capaz de cambiar el rumbo contra los celtanos. ¿Y si los celtanos lo sabían? Bass respiró hondo. Lo encontraremos, entonces. Detrás de ellos, algo golpeó la puerta de la bóveda. Las criaturas seguían viniendo, y el tiempo se estaba agotando. El golpe contra la puerta de la bóveda retumbó en la cámara como un disparo en la oscuridad. Bass se giró bruscamente, con el pulso disparado. El metal reforzado se abolló ligeramente, los ecos de garras correteando y chillidos guturales reverberando desde el otro lado. No habían dejado de cazar. No tenemos mucho tiempo, gruñó Cole, apretando su rifle. Las manos de Cade volaron sobre el terminal, su voz tensa. El Centinela está enterrado a gran profundidad. Hay una ruta de acceso directo, pero... vaciló. ¿Pero qué?, exigió Bass. Ella tragó saliva. Es un descenso directo de 1 milla bajo la superficie. Un peso frío se asentó en el estómago de Bass. Los celtanos habían enterrado al Centinela por una razón. Y cualquier cosa encerrada a esa profundidad no estaba destinada a ser encontrada. La puerta de la bóveda se estremeció cuando algo masivo se estrelló contra ella. Bass entró en acción. Nos movemos. Ahora. El hueco del ascensor se abría ante ellos. Un vasto túnel cilíndrico que se hundía en la oscuridad. Cables oxidados desde hacía mucho tiempo colgaban inertes en el vacío. El panel de control en el borde parpadeaba débilmente, un último vestigio de su función otrora prístina. El ascensor está muerto, dijo Cade sombríamente. Bass miró hacia abajo. El HUD de su casco apenas registró la profundidad antes de que la señal se cortara. Estaban a punto de entrar en un cementerio. Descenderemos en rappel, dijo. Cole soltó un suspiro. Me lo imaginaba. Aseguraron sus arneses a las viejas líneas de mantenimiento. Bass probó su peso. Todavía aguantaba. Suficiente. Tomó la delantera, saliendo del borde y descendiendo al abismo. La oscuridad los engulló por completo. Durante largos y agónicos minutos, no hubo nada más que el sonido de su respiración controlada, el ocasional crujido de un cable y el parpadeo de las luces de sus cascos contra las paredes de metal puro. Entonces la voz de Cade crepitó en sus comunicadores. Capitán, no me gusta esto. Bass también lo sentía. Un peso en el aire, una sensación de presencia. Las paredes cambiaban, no físicamente, pero las sombras parecían respirar. Sus dedos se apretaron alrededor de la cuerda mientras la inquietud se enroscaba en su pecho. Entonces un ruido, distante, resonando desde abajo. Un profundo zumbido mecánico como el gruñido de una bestia durmiente. Algo sigue despierto ahí abajo, susurró Cade. La mandíbula de Bass se tensó. Entonces lo despertaremos nosotros primero. Aterrizaron suavemente en el suelo metálico del subnivel, una cámara vasta y cavernosa que se extendía más allá de sus luces. El techo se perdía en las sombras, imponentes vigas de soporte desvaneciéndose en el abismo de arriba. El suelo estaba impecable, intacto por el polvo o la descomposición. Adelante,
Incrustada en la pared del fondo, había una puerta, no oxidada, no rota, prístina y zumbando con energía. El aliento de Cade se entrecortó. Sigue activa. Buzz se acercó, presionando su mano enguantada contra la superficie lisa. Estaba fría, no como metal muerto, sino como algo que esperaba, observando. Un panel de control cobró vida a su lado. Un único mensaje parpadeaba. Iniciar reactivación del sistema S/N. Buzz se volvió hacia los demás. El agarre de Cole en su rifle era férreo. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Buzz lo sabía, pero ya estaban más allá del punto de no retorno. Pulsó S. La instalación tembló. Las luces se encendieron con fuerza, iluminando la cámara con un resplandor frío y estéril. El sonido de enormes engranajes rechinando llenó el aire mientras la puerta se deslizaba para abrirse, revelando la oscuridad más allá. Entonces, desde el vacío, respiró. Un profundo y resonante latido, como un tambor de guerra tocado por el propio universo. Dentro, esperaba. El centinela. Dieron un paso adelante y la oscuridad reveló su secreto. Era una nave. Un coloso como nada que Buzz hubiera visto jamás. No solo una nave, sino un leviatán nacido para la guerra que se extendía por millas en el abismo. Elegante e intacto, una fusión de acero y conciencia, su superficie revestida con un blindaje negro y líquido que pulsaba como si tuviera un corazón. Entonces llegó la voz, grave, monolítica. Presencia humana detectada. Iniciando reactivación del sistema. El centinela se despertó, y la guerra por la supervivencia acababa de comenzar. La voz de la nave de guerra resonó en la cavernosa cámara, un profundo estruendo mecánico que envió vibraciones a través de los huesos de Buzz. Presencia humana detectada. Iniciando reactivación del sistema. Las palabras hicieron eco, reverberando a través de la masiva tumba de acero. Buzz apretó su rifle mientras la instalación a su alrededor gemía. El metal se movía, antiguos conductos cobrando vida. El centinela se estaba despertando. Los dedos de Cade flotaban sobre su tableta de datos, su respiración agitada. Esta nave no es solo una nave de guerra. Se volvió hacia Buzz, con los ojos muy abiertos, una mezcla de asombro y miedo. Es un acorazado impulsado por IA. Sin tripulación humana, sin puente de mando. Piensa, aprende. El estómago de Buzz se revolvió. ¿Estás diciendo que está viva? Antes de que Cade pudiera responder, el aire se estremeció con un zumbido profundo y pulsante. Luego llegaron las luces. Hileras de runas rojas brillantes cobraron vida en la superficie de la nave, venas de energía carmesí pulsando a través del blindaje negro como sangre a través de un organismo vivo. El centinela se estaba reactivando, sus sistemas volviendo a estar en línea después de siglos de letargo. Cole se acercó, manteniendo su rifle en alto. Capitán, esto no me gusta. A Buzz tampoco, pero habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Un suave silbido llenó el aire mientras una consola se deslizaba desde el suelo ante ellos, elegante e inquietantemente intacta por el tiempo. La pantalla parpadeó, mostrando interminables líneas de diagnósticos del sistema. Luego, abruptamente, se detuvo. Apareció una sola línea de texto. Esperando entrada de comando. La garganta de Buzz estaba seca. Tenían una opción. Cade se arrodilló junto a la consola, sus dedos volando sobre la interfaz. Los datos inundaron la pantalla, registros, esquemas, simulaciones de batalla. El centinela había sido construido en los últimos días de la guerra de la humanidad contra los celtanos, un arma de último recurso. Una nave de guerra destinada a luchar después de que la humanidad ya se hubiera ido. Pero algo había salido mal. Los celtanos nunca lo destruyeron, susurró Cade. Lo apagaron. Lo enterraron. Revisó registros de misiones fragmentados, sus ojos recorriendo los datos. Dice, directivas principales comprometidas. IA funcionalmente inestable. Fallo de anulación. El estómago de Buzz se hundió. No podían controlarlo. Cade asintió lentamente. No era solo una máquina. Estaba evolucionando. Se volvió hacia él, su voz apenas un susurro.
Creo que desobedeció órdenes. Cole maldijo en voz baja. ¿Una nave de guerra IA rebelde? Eso es una pesadilla. Antes de que Buzz pudiera responder, la instalación se sacudió violentamente. Un impacto atronador resonó desde arriba. Luego otro. La sangre de Buzz se heló. Las criaturas todavía estaban viniendo. Buzz se giró hacia Cade. ¿Cuánto tiempo hasta que esta cosa esté operativa? Ella tecleó furiosamente. Está ciclando energía, realizando comprobaciones internas. Los sistemas son viejos, pero están volviendo a la vida. Quizás 5 minutos. No tenían 5 minutos. Cole se movió hacia la entrada, asomándose a los oscuros pasillos más allá. El escáner infrarrojo de su casco brilló en rojo. Capitán, su voz era tensa. Tenemos movimiento. Un chillido distante resonó en la instalación. Luego otro, y otro. El agarre de Buzz en su rifle se tensó. Una sombra se movió en el borde de la cámara. Alta, delgada, con múltiples extremidades. El mismo tipo de criaturas que los habían atacado antes. Sus exoesqueletos quitinosos negros brillaban bajo el tenue resplandor rojo de las luces de la nave. Luego aparecieron más. 5. 10. Un enjambre. ¡Oh, diablos!, masculló Cole. Entonces, el primero se abalanzó. Buzz disparó, las balas de su rifle atravesando el torso de la criatura. Chilló, tambaleándose hacia atrás, pero los otros ya se estaban acercando. Cole desató una ráfaga de disparos, derribando a 2 más. Cade se apresuraba a anular los últimos bloqueos de seguridad del centinela, sus dedos un borrón en la consola. Cade, necesitamos esa nave ahora, gritó Buzz. Lo sé, gritó ella de vuelta. Solo manténlos alejados de mí. Las criaturas estaban por todas partes, moviéndose como sombras líquidas, arañando hacia ellos, sus dientes brillando en la penumbra. Una de ellas saltó y Cole apenas logró esquivarla, sus garras afiladas como navajas cortando su hombrera. Cayó al suelo con un gruñido, rodando y disparando a quemarropa en el cráneo de la criatura. Buzz disparó de nuevo, pero el enjambre seguía avanzando. Entonces la nave habló. Presencia hostil detectada. Activando protocolos defensivos. Un zumbido repentino y ensordecedor llenó el aire. El blindaje exterior del centinela se movió, brillando en rojo mientras miles de microtorretas emergían de compartimentos ocultos por todo el casco. Una fracción de segundo después, la nave disparó. Lanzas de energía rasgaron la oscuridad, aniquilando a las criaturas en una tormenta de plasma al rojo vivo. El aire chisporroteó, el olor a carne quemada llenando la cámara mientras el enjambre chillaba y se convulsionaba, sus cuerpos reducidos a cáscaras fundidas. Uno por uno, cayeron. Luego, silencio. Buzz exhaló bruscamente, escaneando el campo de batalla. El suelo estaba cubierto de los cadáveres carbonizados de sus atacantes, el humo ascendiendo de los restos humeantes. Las torretas del centinela zumbaban suavemente, retrayéndose de nuevo en el casco como si nada hubiera pasado. Entonces la consola emitió un pitido. Cade jadeó. Lo logramos. Buzz se giró hacia la pantalla. Un último mensaje parpadeaba. Centinela totalmente operativo. Cade lo miró. Capitán. Buzz se encontró con su mirada. La nave estaba despierta, y ahora estaba bajo su mando. La voz de la nave de guerra resonó una vez más. Esperando parámetros de misión. Buzz contempló la imponente bestia resucitada ante ellos. La última gran arma de la humanidad, perdida en el tiempo, ahora renacida en las profundidades de una tumba alienígena. Con esta nave, podían contraatacar. Con esta nave, podían ganar. Dio un paso adelante y dio la orden. Centinela, fije rumbo a la guerra. El centinela flotaba en el abismo, sus motores zumbando con nueva vida. Una vez enterrado, una vez olvidado, ahora un arma renacida. Buzz estaba en la cámara de interfaz de la nave, mirando la pantalla holográfica. Un único objetivo parpadeaba. Un mundo fortaleza celtano. La voz de Cade era un susurro. Esta nave nunca fue diseñada para rendirse. Cole exhaló. Así que, realmente vamos a hacer esto.
La mirada de Baz se endureció. Ahora lo somos. El centinela habló, su voz fría, resuelta. Motor de curvatura activado. Con un destello, la nave de guerra se desvaneció, y la guerra la siguió en su estela. Las ruinas de la Tierra flotaban como un cementerio en el vacío. Cascarones carbonizados de estaciones orbitales otrora poderosas yacían en pedazos irregulares, sus armazones retorcidos extendiéndose como dedos esqueléticos. Los campos de escombros se extendían por miles de kilómetros, un testimonio silencioso de la caída de la humanidad. Donde una vez astilleros relucientes habían construido el futuro, ahora solo quedaban restos. Y en el corazón de esos restos, el Eidolon acechaba, una sombra entre los muertos. Una nave de guerra como ninguna antes, el Eidolon no había sido construido en astilleros ni bautizado a la luz del día. Había sido forjado en secreto, en la fría oscuridad, ensamblado con los huesos de naves caídas y los sueños desesperados de los pocos supervivientes de la humanidad. El casco negro se tragaba las estrellas, su diseño angular, dentado y cruel. No fue construido por su belleza. Fue construido para la venganza. En el puente, el capitán Jerik Solen estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, su aguda mirada fija en la desolación más allá del visor. Su rostro, curtido por años de guerra, era ilegible, pero el peso de la memoria presionaba contra él como una cuchilla en la garganta. No deberíamos haber venido aquí, masculló Linara, su voz baja, pero con un filo de acero. Estaba a su lado, con los brazos cruzados, escaneando las ruinas con cansancio. Este lugar es una tumba. Jerik exhaló lentamente. Es donde todo comenzó. Linara negó con la cabeza. Es donde todo terminó. El puente estaba tenuemente iluminado, bañado en el frío resplandor de las pantallas tácticas. A su alrededor, la tripulación se movía con silenciosa eficiencia. Fantasmas ellos mismos en este lugar embrujado. Jerik se volvió hacia su segundo al mando, el teniente Elías Cade, un hombre enjuto de ojos calculadores. ¿Estado? Los escáneres no muestran actividad, respondió Cade. El dominio no ha patrullado este sector en años. Creen que estamos extintos. Demostrémosles que se equivocan, dijo Jerik. La misión era simple: rescate. Las ruinas de los astilleros orbitales de la Tierra contenían los pocos recursos que aún quedaban de la edad de oro de la humanidad. Piezas de repuesto, viejos núcleos de datos, cualquier cosa que pudiera mantener al Eidolon en funcionamiento. Cada fragmento de tecnología importaba. Vivían de tiempo prestado, y Jerik lo sabía. La nave se estremeció ligeramente mientras las abrazaderas de acoplamiento se extendían, enganchándose al desmoronado armazón de una vieja plataforma de defensa. Con un silbido de presurización, la esclusa de aire se selló, y Jerik guió al equipo hacia la estación. Los pasillos estaban congelados en el tiempo. Una fina capa de escarcha se aferraba al metal, y paneles destrozados chispeaban débilmente en el aire viciado. Una vez, miles de ingenieros habían caminado por estos pasillos, supervisando el nacimiento de las naves más poderosas de la humanidad. Ahora solo quedaba el silencio. Sepárense, ordenó Jerik, su voz apenas un susurro. El equipo se movió con cautela, sus botas resonando contra los suelos metálicos. Las tenues luces de emergencia parpadeaban, proyectando largas sombras. Este lugar me da escalofríos, masculló uno de la tripulación. Mantente concentrado, dijo Jerik. No estamos solos. Un segundo después, el escáner de movimiento emitió un ping. El equipo se congeló. Jerik levantó su rifle, su corazón latiendo a un ritmo controlado. Informe. Cade revisó su pantalla de muñeca. Múltiples contactos, moviéndose rápido. La mandíbula de Jerik se tensó. El dominio estaba aquí. Un chillido resonó en la estación. Metal contra metal. El sonido de algo inhumano moviéndose en la oscuridad. Entonces llegó el ataque. El primer guerrero Klax cayó del techo, aterrizando en cuclillas, su exoesqueleto de obsidiana brillando en la penumbra. Sus 4 ojos carmesí se fijaron en el miembro de la tripulación más cercano, en Endoran. Doran apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el Klax se abalanzara, sus brazos con cuchillas cortando el aire.
Jerick disparó. La ronda cinética atravesó el pecho del Clax, enviándolo al suelo en un espasmo de icor alienígena. El equipo entró en acción, sus rifles escupiendo fuego mientras más Clax salían de las sombras. El pasillo se convirtió en un campo de exterminio. Jerick se movía con la precisión de un hombre que no tenía nada que perder. Disparaba, se agachaba, recargaba. Todo memoria muscular, todo instinto. A su lado, Linara luchaba con una furia fría. Sus disparos de pistola derribaron a 2 guerreros insectoides más. «Tenemos que movernos», gritó Cade. Jerick agarró a Doran, o lo que quedaba de él, y retrocedió. Necesitaban llegar a la esclusa antes de que la estación se convirtiera en su tumba. «Retirada». El equipo se retiró, cubriéndose mutuamente mientras los Clax avanzaban con una velocidad aterradora. Al llegar a la esclusa, Jerick se volvió justo a tiempo para ver a una de las criaturas abalanzándose sobre él. Por una fracción de segundo, el tiempo se ralentizó. Jerick vio las cuchillas brillantes, las mandíbulas relucientes, los ojos llenos de odio sin alma. Entonces, una ráfaga del cañón de riel dorsal del idolón vaporizó al Clax en el aire. La estación se estremeció por el impacto. La tripulación se apresuró a bordo justo cuando el idolón se desacoplaba, las abrazaderas de acoplamiento soltándose con un gemido metálico. La nave de guerra se alejó, sus propulsores ardiendo mientras la estación explotaba detrás de ellos. En el puente, Jerick miraba las ruinas humeantes. Otro pedazo de la humanidad. Desaparecido. Fije rumbo a Epsilon Prime, dijo. Aún no hemos terminado. Mientras el idolón se desvanecía en el vacío, Jerick sabía una cosa con absoluta certeza. Esta guerra acababa de empezar. Las estrellas sobre Epsilon Prime eran tenues, sofocadas por la espesa nebulosa que velaba el mundo muerto en un crepúsculo. Jerick Solen estaba en el puente del idolón, con los brazos cruzados, los ojos fijos en el planeta yermo de abajo. El planeta había sido una vez una próspera colonia humana, un faro de progreso. Ahora era un cementerio. ¿Lecturas atmosféricas?, preguntó Jerick. Marginales, respondió Cade, sus dedos danzando sobre la consola. Respirable, pero los niveles de radiación no son amigables. Si hay alguien vivo ahí abajo, está desesperado. Jerick exhaló. Ya sabía la respuesta. La desesperación era todo lo que le quedaba a la humanidad. Llévanos adentro, ordenó. El idolón descendió como un fantasma, atravesando la espesa capa de nubes, su casco negro casi invisible contra el cielo muerto. Abajo, paisajes urbanos destrozados se extendían por millas. Los restos de arcos imponentes ahora no eran más que acero retorcido y polvo. Incendios aún ardían en las ruinas, sus brasas proyectando brillos espeluznantes contra las calles agrietadas. La guerra había terminado aquí en sangre y silencio. La nave aterrizó en los restos esqueléticos de lo que una vez fue la capital de Epsilon Prime. Mientras la rampa de abordaje bajaba, el viento frío aullaba a través de las ruinas, llevando el olor a ceniza y descomposición. Jerick guió al equipo hacia afuera, sus botas crujiendo contra el pavimento cubierto de escombros. Linara caminaba a su lado, con el rifle en alto. Cade lo seguía, flanqueado por un puñado de tripulantes armados. «Sepárense», murmuró Jerick. «No estamos solos». Se movieron a través de las ruinas en silencio. Las calles vacías de la ciudad presionándolos. Los edificios se cernían sobre ellos como lápidas rotas, sus fachadas de vidrio destrozadas, sus paredes ennegrecidas por el bombardeo orbital. Entonces, movimiento. La mano de Jerick se alzó de golpe, señalando alto. Una sombra se deslizó entre las estructuras derrumbadas más adelante. «Los escáneres detectan firmas de calor», susurró Cade. «Humanas». Jerick apretó su arma. «No disparen». Una figura emergió de los escombros. Una mujer, alta, con armadura, su rostro manchado de mugre. Llevaba un rifle colgado a la espalda, pero sostenía una pistola de plasma en la mano, apuntando directamente hacia ellos. Más figuras salieron de las ruinas detrás de ella. Supervivientes, demacrados pero armados, sus ojos llenos de sospecha y desafío.
La mujer estudió a Jerick durante un largo momento. Luego habló. Deberían haberse quedado muertos. Jerick sostuvo su mirada sin pestañear. Y ustedes deberían haber luchado más duro. La mandíbula de la mujer se tensó. ¿Quiénes son? Jerick bajó ligeramente su arma, pero no la guardó. Capitán Jerick Solen, Flota Unida de la Tierra. Una risa amarga escapó de sus labios. No hay flota. No hay tierra. La expresión de Jerick era de acero frío. Aún no. Un murmullo recorrió a los supervivientes. La mujer lo estudió de nuevo, buscando mentiras. Luego enfundó su arma. Comandante Linara Vaz, dijo. Bienvenidos al último bastión humano. Guiaron a la tripulación a través de las ruinas hasta lo que una vez fue un centro de transporte subterráneo. Ahora era una fortaleza. Las paredes estaban reforzadas con placas rescatadas. Los túneles, barricados y bordeados de torretas. Cientos de supervivientes vivían aquí. Hombres, mujeres, incluso niños, acurrucados en las cavernas tenuemente iluminadas. Jerick sintió el peso de sus ojos sobre él. Esto es todo lo que queda, susurró Linara, su voz tensa por la emoción. Vaz caminó adelante, guiándolos más profundamente en el bastión. Solíamos ser miles, ahora apenas 300. Jerick miró las estaciones médicas improvisadas, los suministros de comida racionados, el agotamiento en cada rostro. Esta gente no solo estaba sobreviviendo. Estaban muriendo lentamente, inevitablemente. En una sala de guerra tallada en una vieja estación de metro, Vaz se giró para enfrentar a Jerick. ¿Por qué están aquí?, preguntó. Jerick la miró a los ojos. Para luchar. Vaz se burló. ¿Con qué? Una nave. Una nave es todo lo que necesitamos. El silencio se extendió entre ellos. Luego Vaz suspiró, pasándose una mano por la cara. No lo entiendes. Ya no somos soldados, Solen. Somos refugiados. Jerick dio un paso adelante. ¿Y cuánto tiempo crees que puedes seguir huyendo? El dominio volverá. Siempre lo hacen. Vaz apretó la mandíbula. Lo sé. Entonces lucha. Vaz vaciló. Jerick insistió. Quemaron la tierra. Nos cazaron como a animales. Creen que estamos extintos. Esa es nuestra ventaja. Vaz lo miró fijamente, con algo ilegible en sus ojos. Luego, antes de que pudiera responder, sonaron las alarmas. La voz de Cade crepitó en el comunicador de Jerick. Tenemos compañía. Naves de desembarco del dominio en camino. Jerick maldijo. Los ojos de Vaz se abrieron de par en par. Deben haberte rastreado hasta aquí. Jerick se volvió hacia ella. Entonces, démosles una razón para arrepentirse. La fortaleza subterránea estalló en un caos controlado. Los supervivientes corrieron a por armas. Se reforzaron las barricadas y el zumbido de los rifles de energía llenó los túneles. Jerick se movió entre la multitud, ladrando órdenes. Coloquen esas cargas en la entrada norte. Francotiradores en los niveles superiores. Si quieren bajar aquí, hagan que sangren por ello. Arriba, el cielo se tiñó de rojo mientras las naves de desembarco de los claks descendían como aves carroñeras. Vaz se unió a Jerick, rifle en mano. ¿Quieres luchar? Tienes una lucha. Jerick le dedicó una sonrisa afilada. Mostrémosles que la humanidad aún no ha terminado. La primera explosión sacudió los túneles mientras comenzaba la batalla por el último bastión humano. Y Jerick Solen, el último capitán de la Flota Unida de la Tierra, se preparó para hacer que el dominio pagara con sangre. La primera explosión sacudió los túneles como la ira de un dios moribundo. El polvo llovió del techo y un profundo estruendo reverberante resonó en el bastión subterráneo. El aire olía a metal quemado y plasma cargado. Jerick Solen corrió por el pasillo, con su rifle apretado, su corazón martilleando contra sus costillas. «Estado», ladró a su comunicador. La voz de Cade llegó, tensa pero controlada. Rompieron la barricada norte. Múltiples hostiles en camino, infantería pesada. Jerick se detuvo bruscamente en la intersección de túneles donde una docena de supervivientes ya estaban atrincherados detrás de barricadas improvisadas de placas de acero y escombros.
Linara Bass estaba agachada detrás de una cobertura, su rifle disparando ráfagas de fuego contra el enemigo que avanzaba. Informe, dijo Jerick mientras se dejaba caer a su lado. Bass expulsó una célula de energía gastada e insertó otra. Enviaron a los brutos primero. Tropas de choque Clax. Grandes, blindados y malditamente malos. Jerick se asomó por encima de la cobertura. Ella no exageraba. Las tropas de choque Clax eran mucho más altas que sus parientes menores, su blindaje exoesqueletal brillaba en la penumbra, sus extremidades multiarticuladas se movían con una fluidez antinatural mientras avanzaban. Sus pesados cañones de plasma escupían rayos violetas de muerte. El aire chisporroteaba con cada disparo, quemando las paredes y enviando cascadas de roca fundida sobre los defensores. «¡Retirada!», gritó alguien mientras un rayo de plasma vaporizaba la barricada. Jerick apretó los dientes. «Así no, Cade», dijo, presionando su comunicador. «Dime que tenemos algo más grande que rifles». «Trabajando en ello, capitán». El primer soldado de choque saltó sobre la barricada en ruinas. Aterrizó con un estruendo atronador, sus garras exoesqueletales tallando profundos surcos en el suelo. Se giró, sus ojos brillando con un amarillo enfermizo, y cargó. Jerick disparó. Las rondas cinéticas impactaron en su caparazón, agrietándolo pero sin romperlo. El Clax apenas tropezó antes de lanzarle una enorme garra. Jerick se agachó. La garra lo rozó por centímetros, golpeando el suelo con fuerza suficiente para agrietarlo. Rodó y disparó de nuevo, apuntando a las articulaciones expuestas en el cuello de la criatura. Aulló de dolor mientras las balas desgarraban la carne más blanda, pero no cayó. Entonces un cohete lo golpeó de lleno en el pecho. La explosión sacudió el túnel, enviando una onda de choque de calor y escombros hacia afuera. Cuando el humo se disipó, el soldado de choque no era más que restos carbonizados. Jerick se giró. Cade estaba en la pasarela de arriba, con un lanzacohetes humeante colgado del hombro. «De nada», dijo Cade secamente. Jerick se permitió una sonrisa. «Más en camino». Como en respuesta, una segunda explosión estalló más adentro en los túneles. El dominio estaba presionando su ataque, tratando de forzarlos a un cuello de botella. Bass agarró el brazo de Jerick. «No podemos ganar una guerra de desgaste. Necesitamos una ruta de escape». Jerick exhaló bruscamente. Tenía razón. Si resistían demasiado tiempo, el dominio inundaría los túneles con más tropas. Tal vez incluso un ataque orbital si se desesperaban. Y eso significaba que tenían que llevar la lucha al enemigo. «Cade, ¿cuántas cargas nos quedan?» «Suficientes». Jerick asintió. «Bien. No nos estamos retirando. Vamos a derrumbar los túneles sobre ellos». El plan era brutal, desesperado y exactamente lo que la situación requería. Los supervivientes colocaron cargas de demolición en puntos estructurales clave mientras Jerick y su equipo mantenían la línea. Cada segundo parecía una eternidad. Las tropas del dominio eran implacables. Pululaban en oleadas, sus extremidades afiladas cortando las defensas improvisadas, sus cañones de plasma reduciendo la cobertura a escoria. Pero los humanos lucharon como demonios. Sus rifles escupiendo fuego, sus granadas desgarrando las filas de los Clax. Jerick luchó con fría precisión. Cada disparo contaba. Cada movimiento estaba calculado. Había luchado contra estos monstruos antes y conocía sus debilidades. Las brechas en las articulaciones, los nodos sensoriales, el tejido blando bajo las crestas exoesqueletales. Se movía como un fantasma en el caos, derribando a un enemigo tras otro. Cargas colocadas, la voz de Cade finalmente llegó. «Tenemos 2 minutos antes de que este lugar se venga abajo». Jerick agarró el hombro de Bass. «Retirada. Lleva a tu gente a los túneles de evacuación». Bass vaciló, sus ojos brillando con algo ilegible. Luego asintió. Los supervivientes comenzaron a retirarse, disparando mientras lo hacían. Los Clax presionaron más fuerte, sintiendo debilidad. Jerick se quedó hasta el último segundo posible. Luego presionó el detonador. Los túneles rugieron mientras fuego y roca estallaban a su alrededor. La onda de choque lanzó a las tropas Clax hacia atrás,
enterrándolas bajo toneladas de escombros. Los gritos de los alienígenas moribundos resonaron en los pasillos que se derrumbaban, tragados por la avalancha de destrucción. Jerick corrió hacia la salida mientras el mundo se derrumbaba detrás de él. Apenas logró pasar por la última puerta antes de que la última carga detonara. La explosión lo lanzó por los aires, el polvo y los escombros golpeando su armadura. Cuando miró hacia atrás, el túnel había desaparecido. Las fuerzas del dominio estaban sepultadas, y los últimos supervivientes de Epsilon Prime estaban libres. De vuelta a bordo del Eidolon, los supervivientes se agolpaban en las cubiertas inferiores de la nave. Muchos estaban heridos. Todos estaban exhaustos. Pero estaban vivos. Jerick estaba en el puente, mirando el planeta en ruinas de abajo. Linara Vaz se acercó a su lado. ¿Y ahora qué? Jerick no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se alargara, que el peso de lo que habían hecho se asentara. Luego se volvió hacia ella. Ahora, dijo, hacemos que paguen. Vaz lo estudió durante un largo momento. Luego, lentamente, sonrió. Afuera, los motores del Eidolon se encendieron y la nave de guerra se giró hacia las estrellas. La caza de la venganza había comenzado. El Eidolon se deslizaba por el vacío como un fantasma. Su casco negro no reflejaba luz, ni energía, solo un susurro de movimiento contra el telón de fondo de estrellas infinitas. El dominio Clax todavía creía que la humanidad estaba extinta. No tenían razón para buscar fantasmas. Jerick Solen pretendía enseñarles lo contrario. En el puente, el aire estaba cargado de tensión. La tripulación reunida y los supervivientes recién rescatados permanecían casi en silencio, sus rostros iluminados por el suave resplandor de las pantallas tácticas. Epsilon Prime había quedado atrás. Adelante, su primer objetivo se cernía. Una estación de suministros del dominio orbitando el gigante gaseoso Borsus 4. Jerick estaba en la estación de mando central, con los ojos fijos en la lectura holográfica de la instalación Clax. Era una construcción expansiva de elegante arquitectura alienígena, su blindaje de metal cubierto de las espeluznantes runas bioluminiscentes de sus creadores. Un salvavidas de la maquinaria de guerra del dominio, y pronto, nada más que escombros. ¿Cuántas naves?, preguntó Jerick. Cade se inclinó sobre la consola de sensores. 2 fragatas del dominio, armamento estándar, algunas alas de cazas. Nada que no podamos manejar si atacamos rápido. Vaz se cruzó de brazos. ¿Y si no lo hacemos? Jerick no la miró. Entonces estamos muertos. Nadie discutió. Todos sabían para lo que se habían alistado. Esto ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de enviar un mensaje. La humanidad no solo estaba viva. Iban a por sangre. El Eidolon avanzó por la oscuridad, silencioso, indetectable. Sus sistemas de sigilo enmascaraban su presencia, sus motores funcionando con un empuje mínimo. La tripulación contuvo el aliento mientras la estación del dominio se hacía más grande en la pantalla. Las fragatas están en un patrón de patrulla, murmuró Linara. No esperan problemas. Los labios de Jerick se curvaron en una fría sonrisa. Presentémonos. Se volvió hacia Cade. Activa las armas. Prepara ataques de precisión. Los dedos de Cade danzaron sobre los controles. Cañones de riel calientes, plasma cargado, tubos de misiles cargados. Jerick respiró hondo. Fuego. El primer disparo dividió el vacío como la ira de un dios moribundo. Un proyectil de cañón de riel viajando a velocidades casi relativistas atravesó los escudos de la fragata del dominio más cercana y desgarró su casco. Explosiones recorrieron la estructura de la nave mientras cubiertas enteras se descomprimían. Antes de que el dominio pudiera reaccionar, el Eidolon atacó de nuevo. Lanzas de plasma encendieron la negrura, cortando los motores de la segunda fragata. La nave alienígena se convulsionó, inclinándose de lado mientras fuego y escombros vomitaban al espacio. Entonces impactaron los misiles. Brillantes estelas de luz se arremolinaron hacia la estación del dominio, golpeando puntos estructurales clave. La instalación se estremeció bajo el bombardeo, sus torretas defensivas luchando por responder. Demasiado tarde. Dentro del centro de mando,
Las alarmas sonaron en tonos clacs de pánico y chasquidos. Jerick imaginó al supervisor de la estación, algún oficial del dominio engreído, descansando en su asiento de control, completamente desprevenido para la pesadilla que se cernía sobre él. Se permitió una sombría satisfacción. «Acércanos», ordenó. «Equipos de abordaje, prepárense». El idolón se aferró a la estación dañada como un depredador hundiendo sus garras en la presa. La rampa de abordaje se extendió, sellándose en la esclusa de aire del dominio. Dentro, Jerick y su equipo esperaban, con las armas preparadas. Linara Vaz estaba a su lado, su rifle de pulso zumbando con energía letal. Cade revisó su pistola, asintiendo en silenciosa confirmación. Detrás de ellos, una mezcla de la tripulación del idolón y supervivientes de Epsilon Prime apretaron sus armas del dominio recuperadas. Para muchos, esta era su primera batalla real. Para otros, era una oportunidad de venganza. Jerick no se molestó con un discurso. En su lugar, activó la carga de brecha. La puerta voló hacia adentro. «Muévanse», gritó Jerick. La primera oleada de soldados Clax apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser aniquilada. Rayos de plasma y rondas cinéticas destrozaron sus armaduras de caparazón, salpicando icor alienígena por las paredes. Jerick avanzó, con el rifle en alto, disparando en ráfagas controladas. Derribó a un guerrero Clax con un disparo en el nodo sensorial, a otro con una ráfaga precisa en la garganta. Linara era una fuerza de la naturaleza a su lado, moviéndose con gracia letal, sus disparos nunca fallaban. Cade proporcionaba cobertura desde la retaguardia, su pistola enviando precisas ráfagas de energía a cualquier soldado del dominio que intentara flanquearlos. Los pasillos de la estación se convirtieron en una zona de guerra. Refuerzos Clax llegaron en tropel, chillando en su gutural lenguaje. Luchaban como bestias rabiosas, con garras cortando, armas de plasma rugiendo. Pero los humanos lucharon más duro. Lucharon por la supervivencia. Lucharon por la venganza. La batalla llegó al corazón de la estación, el centro de mando. Jerick abrió la última puerta de una patada y entró. En el centro de la sala se encontraba un oficial Clax, su cráneo alargado encerrado en un ornamentado blindaje de batalla, sus 4 ojos brillantes fijos en Jerick, las mandíbulas chasqueando en un ritmo burlón. «Son una plaga», siseó. «Serán purgados». Jerick apuntó con su rifle. «Ven e inténtalo». El oficial se abalanzó más rápido de lo que cualquier humano podría reaccionar. Jerick apenas tuvo tiempo de rodar a un lado mientras una extremidad afilada cortaba el aire donde había estado. Linara abrió fuego, su rifle disparando contra la armadura de la criatura. El Clax se tambaleó pero no cayó. Con un gruñido, la golpeó con un revés, enviándola a estrellarse contra un panel de control. Jerick aprovechó su oportunidad. Se lanzó hacia adelante, esquivando otro golpe y clavó su cuchillo de combate directamente en la garganta del oficial. El Clax chilló de agonía, sus extremidades se convulsionaron mientras icor negro salpicaba el suelo. Jerick arrancó la hoja y disparó su rifle a quemarropa. La cabeza del oficial explotó en un destello de plasma ardiente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Linara gimió, incorporándose. «Maldita sea. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo». Jerick exhaló, pasando por encima del cadáver. «Aseguren la estación. Tomen todo lo útil. Luego la reduciremos a cenizas». La voz de Cade crepitó en los comunicadores. «Capitán, quizás quiera ver esto». Jerick frunció el ceño. «¿Qué es?» «Registros de datos. Comunicaciones del alto mando. Mencionan un nombre. Señor Supremo de la Guerra Maltor Brax». La sangre de Jerick se heló. «El carnicero de la tierra». Linara lo miró, con expresión sombría. «¿Crees que sabe que estamos vivos?» La mandíbula de Jerick se tensó. Ahora lo sabrá. El mensaje había sido enviado. La humanidad había vuelto, y Maltor Brax pronto aprendería lo que significaba tener miedo. El idolón surcaba el vacío, una sombra espectral contra la noche infinita. Jerick Solen estaba en el puente, con los brazos cruzados, mirando la arremolinada masa de datos proyectada frente a él. Los registros robados del dominio yacían desencriptados,
su fría escritura alienígena revelando algo mucho más escalofriante. Órdenes, movimientos de flota y un nombre que había perseguido el último aliento de la humanidad. Señor Supremo de la Guerra Maltor Brax, el arquitecto de la aniquilación de la Tierra. El agarre de Jerick se tensó en el borde de la consola. Este no era solo otro oficial del dominio. Brax era el monstruo que había orquestado la masacre de miles de millones, que había transmitido la caída de los últimos bastiones de la humanidad como una advertencia a otras especies que osaran desafiar el gobierno del dominio. Ahora, por primera vez, Jerick tenía un hilo del que tirar, y pretendía tirar hasta que se rompiera. Linara se apoyó en el mamparo, con los brazos cruzados. Acabamos de atacar una instalación del dominio y robado sus datos. No tardarán en venir a buscarnos. Cade hojeaba los registros desencriptados, con el ceño fruncido. La flota de Brax fue registrada por última vez cerca de la deriva de Quirón. Levantó la vista. Eso está a 5 sectores de aquí. La expresión de Jerick era ilegible. Entonces ahí es donde vamos. Bass entrecerró los ojos. Eso es un suicidio, Jerick. Eso es en lo profundo del espacio del dominio. Jerick se giró, su voz uniforme. No vamos a ciegas. Señaló una ubicación en la pantalla holográfica. Hay una estación de reabastecimiento en los límites de Quirón. Si interceptamos el convoy de suministros correcto, podemos pasar desapercibidos. Cade soltó un silbido bajo. Infiltrarse en una flota del dominio. ¿Realmente quieres mirar a la muerte a la cara? La mirada de Jerick era de acero. No a ella. Quiero que Brax sepa que cuando finalmente muera, fue un humano quien lo hizo. El idolón acechaba en el cinturón de asteroides que rodeaba la deriva de Quirón. Era el terreno de caza perfecto. Formaciones rocosas retorcidas, densos focos de radiación y suficientes escombros estelares para interferir con la mayoría de los sensores de largo alcance. Jerick estaba sentado en su silla de mando, observando la pantalla táctica mientras un convoy de combustible del dominio emergía del subespacio. 3 tanqueros ligeramente escoltados. Perfecto. Activen el motor de sigilo, ordenó Jerick. El idolón se deslizó hacia adelante como un espectro vengativo. Cade manipulaba los controles. Armas fijadas. Listo cuando usted diga, capitán. Los dedos de Jerick se apretaron en el reposabrazos. Fuego. Una tormenta silenciosa estalló. Proyectiles de cañón de riel rasgaron la negrura, impactando en la fragata de escolta principal. Su casco se abolló, partiéndose en una explosión silenciosa. Rayos de plasma cortaron la segunda nave antes de que pudiera reaccionar. En segundos, las defensas del convoy yacían en ruinas. Equipos de abordaje, muévanse. Jerick lideró el asalto. La esclusa del tanquero del dominio se abrió con un destello, y su equipo de asalto irrumpió. Los soldados Clax se dispersaron, atrapados entre la confusión y el pánico. El rifle de Jerick ladró fuego de plasma, derribando a 2 antes de que pudieran devolver el fuego. Linara avanzó, su cuchilla de combate cortando la garganta de un alienígena en un movimiento fluido. Cade proporcionó fuego de cobertura, forzando a los Clax restantes a retirarse. En minutos, el tanquero estaba asegurado. Cade accedió a un terminal, hackeando los registros de la nave. ¿Tienes algo? Este convoy se dirigía a la flota de Brax. Jerick se acercó. ¿Dónde? Los dedos de Cade danzaron sobre la consola. Luego se detuvo. Capitán, va a querer ver esto. La pantalla parpadeó, mostrando algo que heló la sangre en las venas de Jerick. No solo una flota, un astillero. Un acorazado del dominio en construcción. Jerick miró los esquemas, con el corazón palpitando. Esto era más grande que la venganza. Era la oportunidad de asestar un golpe que destrozaría el control del dominio sobre la galaxia. Linara se paró a su lado. Si destruimos ese acorazado, los paralizamos. Jerick exhaló lentamente. Entonces nos aseguraremos de que nunca salga de ese astillero. De vuelta en el idolón, el ambiente era tenso. La nave del dominio robada llevaba suministros frescos, combustible, y lo más importante, un código de acceso a las defensas exteriores del astillero. Pero había un problema. Ya no estaban solos.
Cade miraba la lectura del sensor, su rostro pálido. Una patrulla del dominio acaba de salir del subespacio. Están barriendo el sector. Jerick se movió a su estación de mando. ¿Pueden vernos? Aún no. La mandíbula de Baz se tensó. Lo harán pronto. La mente de Jerick corría. Tenían lo que necesitaban, pero no llegarían al astillero si los atrapaban aquí. Una sombría sonrisa cruzó su rostro. Entonces les daremos algo más que encontrar. El tanquero de combustible del dominio capturado derivó hacia el espacio abierto, sus motores parpadeando. Se activó una baliza de socorro, pulsando en señales del dominio. Jerick observaba desde el puente del Idolón. Vamos, muerdan el anzuelo. La patrulla del dominio alteró su curso. Se acercaron. La mano de Jerick flotaba sobre el gatillo, solo un poco más cerca. Las naves del dominio llegaron al tanquero, escaneando. Los segundos se alargaron. Entonces, la detonación. El tanquero explotó en un infierno cegador. Una onda de choque se propagó por el espacio, destrozando las naves de patrulla en un instante. La tripulación del puente soltó un suspiro colectivo. Cade sonrió. Una distracción infernal. Jerick se recostó. Fije rumbo al astillero. Terminemos con esto. Mientras el Idolón desaparecía en el vacío, Jerick se permitió un raro momento de satisfacción. Brax aún no lo sabía, pero su imperio ya estaba ardiendo. El Idolón era un fantasma entre gigantes. A través del visor, Jerick Solen observaba el astillero del dominio cernirse ante ellos. Masivo, laberíntico y erizado de defensas, colgaba en el vacío como un parásito hinchado, acunando al monstruoso acorazado en construcción. El despertar del tirano. Incluso sin terminar, la nave de guerra del dominio empequeñecía cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Una fortaleza de aleación ennegrecida, erizada de armas que podrían reducir flotas enteras a escombros humeantes. Una vez completado, no solo cimentaría el control del dominio, acabaría con la posibilidad de rebelión. Jerick apretó la mandíbula. No si lo quemo primero. Disfrazado como el tanquero de combustible robado, el Idolón se deslizó hacia el astillero al amparo de los códigos de acceso robados. La tripulación contuvo el aliento mientras la torre de control del dominio enviaba una señal. Tanquero V-422, transmita autorización y manifiesto de carga. Cade, con los dedos danzando sobre la consola, envió una respuesta falsificada. Un momento de silencio, luego. Recibido. Proceda al muelle de atraque 14. Una oleada de tensión se disipó. Estaban dentro. Jerick se volvió hacia su tripulación. Entramos, saboteamos el acorazado y salimos antes de que sepan que los golpeó. Se encontró con sus miradas, conociendo los riesgos. No habría segundas oportunidades. Baz cargó su rifle. Entonces hagamos que esto cuente. Las abrazaderas de acoplamiento fijaron al Idolón en su lugar. La tripulación, vestida con uniformes del dominio recuperados, pisó la cubierta industrial del astillero, mezclándose en el caos de trabajadores alienígenas y drones automatizados. El pulso de Jerick se aceleró mientras se abrían paso por los imponentes pasillos del astillero. El aire estaba cargado del olor acre a combustible y metal. Corpulentos supervisores clacks ladraban órdenes en su gutural lengua, sin saber que la muerte caminaba entre ellos. Se movieron con precisión. Paso 1. Localizar el núcleo del acorazado. Cade hackeó un terminal, con dedos ágiles. Los esquemas se cargaron. Núcleo en la bahía del reactor inferior, cubierta central. Jerick asintió. Vamos. La bahía del reactor era una extensión cavernosa iluminada por el espeluznante resplandor azul de los campos de contención. Suspendido en el centro estaba el reactor primario del acorazado, una fusión de ingeniería biomecánica del dominio y puro poder destructivo. Jerick se acercó, colocando una carga de demolición en el estabilizador. Sobrecargamos el núcleo y esta cosa se hará pedazos. Cade hizo su magia, desviando las anulaciones de seguridad. 30 minutos antes de la fusión. Entonces una voz, fría, familiar. Debo felicitarte, Solen. Jerick se giró, con el arma en alto. De las sombras,
Maltor Brax emergió, alto, imponente. Su armadura de obsidiana brillaba bajo el resplandor del reactor, su mirada penetrante y depredadora fija en Jerick con una tranquila diversión. «Viniste hasta aquí», reflexionó Brax, «solo para morir». Una docena de guardias del dominio salieron de la oscuridad, con las armas apuntadas. Habían caído en una trampa. El agarre de Baz en su rifle se tensó. «Jerick». La mente de Jerick corría. «Piensa». Brax dio un paso adelante. «Eres tenaz para ser una raza moribunda». Su voz estaba cargada de condescendencia. «Vi arder tu mundo, Solen. Recuerdo los gritos, los últimos y lastimosos jadeos de tu llamado espíritu indomable». Los ojos de Jerick ardían de furia, pero su voz era firme. «Y sin embargo, aquí estoy, en tu casa, derribando tu imperio». Brax rió sombríamente. «La bravuconería no te salvará». Levantó una mano con garras. «Mátenlos». Cuchillas de plasma sisearon al activarse. Jerick no dudó. Ahora, Baz ya se estaba moviendo, su rifle ladrando una lluvia de fuego de plasma. Cade se tiró al suelo, lanzando un disruptor eléctrico que envió a 2 guardias del dominio a convulsionar. Jerick se abalanzó, esquivando un golpe de un soldado Klax antes de clavar su cuchillo de combate en su garganta. La batalla estalló en caos. Cade hackeaba frenéticamente una consola cercana, cerrando puertas de seguridad, comprándonos tiempo. Jerick disparó 2 veces a un guerrero que se acercaba, pero Brax ya estaba allí. El señor de la guerra del dominio se movió con velocidad inhumana, golpeando a Jerick con un revés que lo lanzó al otro lado de la cubierta. El dolor explotó en sus costillas. Brax se cernió sobre él. Patético. Jerick escupió sangre, con los ojos desafiantes. «Hablas demasiado». Con un gruñido, Brax levantó su cuchilla. ¡Boom! Una explosión masiva rasgó la cámara del reactor. Llamas y escombros estallaron. La onda de choque envió a los guerreros del dominio volando. Jerick levantó la vista. Baz había volado el estabilizador antes de tiempo. El reactor se estaba volviendo crítico. Brax se tambaleó, su mirada clavada en el campo de contención que se derretía. Jerick aprovechó el momento. Placó a Brax, lanzándolo hacia el fuego. El señor de la guerra gruñó, sus garras cortando la armadura de Jerick. Pero Jerick se retorció, estrellando una granada de impacto contra el pecho de Brax. «Esto es por la tierra». La detonó. Una explosión cegadora sacudió la cámara, arrojando a Jerick hacia atrás mientras Brax desaparecía en una tormenta de fuego. El acorazado estaba muriendo. Los motores del Eidolon rugieron a la vida, liberándose del astillero mientras las explosiones desgarraban su casco. Las defensas del dominio se activaron, pero era demasiado tarde. Desde el visor, Jerick observó cómo el despertar del tirano, el arma definitiva del dominio, detonaba en una supernova de fuego y escombros. Una lenta y satisfecha sonrisa se dibujó en su rostro. Linara se desplomó en su asiento, exhalando. «Maldita sea, no puedo creer que lo hayamos logrado». Cade soltó una risa ahogada. «¿Lo logramos?» Porque estaba bastante seguro de que estábamos muertos ahí atrás. Jerick se recostó, mirando los restos ardientes del acorazado. Brax estaba muerto, pero algo le carcomía. «Oh no». La tripulación celebraba, pero Jerick permaneció en silencio, mirando hacia la oscuridad. Porque en el fondo de su ser, algo le decía que esto no había terminado. Brax había sobrevivido a cosas peores. Y si había escapado de ese infierno, Jerick sabía una cosa. La próxima vez no estarían cazando una nave de guerra. Estarían cazando a un fantasma. El Eidolon flotaba silenciosamente en el vacío, su tripulación maltratada, pero viva. La destrucción del despertar del tirano había enviado ondas de choque a través del dominio. Pero Jerick Solen no sentía triunfo. La guerra no había terminado. Solo acababa de empezar. Mientras la tripulación atendía sus heridas y celebraba su victoria, Jerick estaba solo en el puente, mirando la infinita expansión de estrellas. Las últimas palabras de Brax resonaban en su mente, un escalofriante recordatorio de que el alcance del dominio era mucho mayor que un solo señor de la guerra. «Capitán»,
La voz de Linara rompió el silencio. Se paró a su lado, su expresión una mezcla de agotamiento y resolución. ¿Y ahora qué? Jerick no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en las estrellas, donde el tenue brillo de sistemas distantes parpadeaba como brasas en la oscuridad. Finalmente, habló. Seguimos luchando. Por la Tierra, por la humanidad, por cada mundo que el dominio ha aplastado. Linara asintió, su resolución reflejando la de él. Entonces necesitaremos aliados. Más naves, más soldados. Jerick se volvió hacia ella, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Entonces los encontraremos. Y haremos que el dominio se arrepienta del día en que pensaron que podían borrarnos. Los motores del Eidolon se encendieron, y la nave de guerra avanzó, cortando la oscuridad como una cuchilla. Detrás de ellos, los restos del despertar del tirano ardían, un faro de desafío en el vacío. Adelante, las estrellas esperaban. Y Jerick Solen, el último capitán de la flota unida de la Tierra, no descansaría hasta que la luz de la humanidad brillara más que nunca.